Erradicada la peste bovina a nivel mundial, los esfuerzos de los organismos internacionales se enfocaron en otra enfermedad que genera alto impacto en el sector pecuario mundial: la fiebre aftosa. Esta enfermedad, que afecta a más de 100 países en todo el mundo, causa importantes pérdidas económicas a los productores ganaderos, dada la baja productividad de sus animales, y genera también un impacto negativo sobre la seguridad alimentaria de miles de familias de pequeños productores que derivan su sustento de la actividad ganadera. Este problema hizo necesario el despliegue de una estrategia mundial liderada en alianza por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO y la Organización Mundial de Sanidad Animal OIE, con el propósito de erradicar integralmente la fiebre aftosa y sus efectos colaterales. Esa estrategia mundial, además, busca fundamentalmente incorporar la estrategia que fue desarrollada por FAO, que es lo que se llama una ruta de control progresivo, donde fundamentalmente se van colocando metas, ¿no es cierto?, progresivas, tangibles, que van generando confianza para que los países avancen progresivamente en la erradicación de la enfermedad. Bajo estos lineamientos, la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe puso en marcha el Proyecto Regional Integrado para el Control Progresivo de la Fiebre Aftosa en Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. La iniciativa tuvo una inversión de $7 millones donados por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y Cooperación Italiana para el Desarrollo. El proyecto plantea la erradicación progresiva de la enfermedad en la región andina, y su abordaje e implementación dependen de la situación sanitaria de cada uno de los países beneficiarios con respecto a la fiebre aftosa. Por ejemplo, en Colombia, país en donde no se registra circulación del virus de la fiebre aftosa y está reconocido por la OIE como país libre con vacunación, el proyecto hace énfasis en el manejo del riesgo que representa el hecho de que sus vecinos Ecuador y Venezuela sean países endémicos de la enfermedad. En Perú, país que no presenta casos de la enfermedad en los últimos años, el proyecto apoya las acciones orientadas a lograr la declaratoria de la zona litoral como libre de fiebre aftosa sin vacunación. Situación similar ocurre en el altiplano boliviano. Allí, el proyecto regional FAO apoya la decisión de obtener el reconocimiento internacional como zona libre de fiebre aftosa sin vacunación. En Ecuador y Venezuela, países considerados endémicos, el proyecto ha fijado sus metas en el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica, el control de brotes de la enfermedad y la vacunación antiaftosa. Tiene como objetivo apoyar a los servicios veterinarios de los países beneficiarios, que son los países de la Comunidad Andina y Venezuela, a mejorar sus capacidades para poder controlar, en los casos en los países que son endémicos, controlar la enfermedad y eventualmente erradicarla en un futuro. Y en los países que no tienen fiebre aftosa, mejorar las capacidades de los países, de los servicios veterinarios, para controlar la enfermedad y la prevención. El Proyecto Regional para el Control Progresivo de la Fiebre Aftosa se desarrolla a través de 4 componentes técnicos y 1 de gestión: coordinación regional y armonización legal. A través de este componente, el proyecto busca el fortalecimiento del Comité Técnico de Sanidad Agropecuaria COTASA de la Comunidad Andina de Naciones como instancia de coordinación y discusión de las políticas públicas y privadas de los países participantes en todo lo relacionado a la fiebre aftosa. Además, busca establecer un marco normativo de referencia entre los países beneficiarios que genere las condiciones para avanzar en la armonización de estrategias y programas de prevención, control y erradicación de la fiebre aftosa. Gestión económica. El componente económico busca estructurar modelos de financiamiento sostenibles para las actividades de control, prevención y erradicación de la fiebre aftosa. Igualmente, desarrolla modelos y mecanismos de indemnización que faciliten la colaboración de los ganaderos en la erradicación de la enfermedad, implementar programas de inversión de acuerdo con las necesidades de cada país participante y adelantar los estudios para evaluar el impacto socioeconómico de la enfermedad en las zonas de intervención del proyecto. Gestión técnica. Mediante este componente, el proyecto entrega asistencia técnica orientada a fortalecer las capacidades de los servicios veterinarios de los países participantes en lo relacionado con las acciones que se desarrollan en terreno para controlar la enfermedad, tales como evaluación y mitigación del riesgo de la fiebre aftosa, vigilancia epidemiológica,
mejoramiento de las capacidades para el diagnóstico de enfermedades vesiculares, control de la calidad y manejo de vacunas y elaboración de planes de contingencia para atender emergencias ocasionadas por eventuales focos de la enfermedad. El proyecto hace énfasis además en la articulación entre los países para tener una estrategia común de erradicación, fortalecimiento de la capacidad de vigilancia en fronteras y un fuerte trabajo en las zonas endémicas primarias. Todas las acciones de carácter técnico que el proyecto desarrolla en terreno son planificadas con el apoyo de la Unidad de Operaciones de la Oficina Regional de la FAO. De esta manera, el componente técnico del proyecto determina las actividades que se deben llevar a cabo en cada país y en un trabajo conjunto con la unidad operativa se establece la forma de realizarlas para garantizar su efectividad. Tiene que de alguna manera existir esta sinergia. Cada una de las recomendaciones de las unidades técnicas pasa por la capacidad de gestión que tiene la unidad de operaciones o la unidad de operaciones del propio proyecto para llevar a cabo esas actividades, que pueden ser de todo tipo, desde contratar un consultor, establecer una misión al país donde está operando el proyecto, gestionar un taller, compras de insumos, en fin, las actividades típicas de un proyecto. Y por lo tanto, todo lo que es gestionar que efectivamente la actividad se lleve a cabo es responsabilidad de la unidad de operaciones. Educación sanitaria y abogacía. A través de este componente, el proyecto apuesta a que los países beneficiarios diseñen e implementen una estrategia de educación sanitaria y abogacía para el control progresivo de la fiebre aftosa a partir de las directrices y recomendaciones diseñadas por la FAO. El objetivo es lograr el compromiso con las acciones sanitarias por parte de todos los actores que intervienen en la actividad ganadera, especialmente del eslabón primario de la cadena de producción. Nos estamos refiriendo a los pequeños y medianos productores, a los comerciantes, a los transportistas y a los socios estratégicos o también llamados extensionistas, que son actores que están insertos en el medio rural, pero ejercen acciones de promoción de la salud y de esa manera facilitan el accionar de la autoridad sanitaria. Y por otro lado, la abogacía o cabildeo, el proyecto la define como una serie de acciones de comunicación dirigida a nivel político, a nivel gubernamental y también buscando la aceptación social. Uno de los sectores que el proyecto da prioridad dentro de las acciones de abogacía son los medios masivos de información por considerar que tienen un rol importante en la formación de opinión pública y en la definición de las agendas país. Dentro de las actividades desarrolladas por este componente se incluye la puesta en marcha de estrategias de educación sanitaria y abogacía que contemplan la formación del personal de los servicios veterinarios como apoyo a la gestión técnica de los programas de erradicación de la fiebre aftosa en los países. Los lineamientos diseñados por la FAO en materia de educación sanitaria y abogacía fueron consolidados en el documento Directrices para el diseño de estrategias de educación sanitaria y abogacía, el cual fue adoptado regionalmente. Los principales logros del componente de educación sanitaria y abogacía del proyecto regional se pueden resumir en las directrices de educación sanitaria y abogacía que recientemente han sido aprobadas a nivel del COTASA y pasando a constituir una norma de referencia a nivel de la región andina. Tenemos las estrategias de educación sanitaria en los países beneficiarios y en particular una estrategia de abogacía para el Servicio Nacional Veterinario de Bolivia y junto con eso una batería de talleres de creación de capacidad en materia de comunicaciones y abogacía que han dado sustento a la elaboración de las mismas estrategias. Gestión de monitoreo y evaluación. Este componente permite, a través de un sistema de seguimiento, monitorear el cumplimiento de las actividades definidas en la programación operativa anual del proyecto y el logro de metas. En este proyecto se hace un seguimiento mensual de las actividades de cada uno de los componentes y la importancia que tiene, que permite a cada uno de los encargados de producto, de los componentes, llamémoslos, o productos, y de los países, a los coordinadores de los países, les permite tener un control sobre su propia acción que es permanente. En este sentido, permite ir sabiendo cuánto he avanzado respecto de lo que yo mismo me he programado y por tanto me permite además ir haciendo
las correcciones y los ajustes que corresponden en el año. La herramienta de monitoreo del proyecto ha permitido que toda la información referente al avance de su gestión esté sistematizada y pueda ser consultada permanentemente y así conocer el cumplimiento de las metas y los logros de cada uno de sus componentes. En el marco de la Estrategia Mundial para Erradicar la Fiebre Aftosa, el Proyecto Regional Integrado FAO ha hecho énfasis en la necesidad de involucrar activamente a los pequeños productores ganaderos y lograr su compromiso con el programa sanitario, puesto que son el segmento de la población más afectado por esta enfermedad. Estos pequeños productores no solamente proveen carne, leche y otros productos animales al mercado, sino que también son consumidores netos de lo mismo que producen en la finca. Entonces, la sanidad es vital para la seguridad alimentaria, es decir, si garantizamos de que esas vacas, esas cabras, cualquier animal que sea, llamas, llegan a tener una vida adulta y saludable, van a estar en condiciones de producir y por lo tanto le garantizamos la seguridad alimentaria, en primer lugar a la familia campesina y en segundo lugar la capacidad de generar excedentes para que puedan ir a los mercados urbanos, ¿no? Por ser una enfermedad transfronteriza, el proyecto FAO ha liderado una estrategia común que permite a los países beneficiarios articular todos sus esfuerzos y políticas orientadas a erradicar la fiebre aftosa. En este sentido, el trabajo con la Comunidad Andina de Naciones ha sido fundamental para garantizar de alguna manera la continuidad de los programas sanitarios. Es por esto que el proyecto le ha apostado al fortalecimiento del Comité Técnico de Sanidad Agropecuaria de la CAN COTASA, representado y conformado por los jefes de los servicios veterinarios de 4 de los países beneficiarios. Y eso hace también entonces que la articulación de los programas sea mucho más eficiente y más eficaz, en la medida en que están los 4 jefes de los servicios veterinarios de los países y pueden entonces desarrollarse esas estrategias conjuntas, ¿no es cierto?, de acción y esas estrategias fronterizas también de acción en el marco de la CAN. Esto disminuye los costos de transacción, pero además le permite entonces que una vez finalice el proyecto, la instancia del COTASA quede fortalecida y puedan ellos, dijéramos, seguir en la estrategia de control progresivo y de erradicación de la enfermedad a nivel de la región. La sanidad animal y la seguridad alimentaria son 2 de las prioridades de la FAO en América Latina. En ese sentido, el Proyecto Regional Integrado para el Control Progresivo de la Fiebre Aftosa canaliza todos esos esfuerzos y estrategias que a la postre se verán reflejados en el bienestar y desarrollo de miles de familias campesinas de la región andina, cuyo sustento depende de la actividad ganadera.